Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Ven, estamos una vez más para aprender de la palabra del Señor. La enseñanza anterior vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia ortodoxa, pero sin amor. La iglesia que había hecho pareciera, ¿verdad?, que era perfecta. ¿Por qué? Veíamos que ortodoxo significa opinión correcta. Es decir, estaban dentro de lo correcto, actuaban y hacían todo lo correcto, pero sin amor. Entonces, hoy vamos a ver esta queja, hoy vamos a ver la queja del Señor. En los primeros versículos les está diciendo, porque lo interesante es que el Señor reconoce el trabajo y reconoce lo que ellos habían hecho, pero también hay una queja. Acompáñeme, por favor, para entrar de lleno a la enseñanza, Apocalipsis 2 del 1 al 7. La iglesia a Éfeso. Amén. Estamos viendo el mensaje a las iglesias, ¿verdad? El mensaje a las iglesias, que son 7, ya vimos por qué habían 11, pero por qué a 7 lo vimos en la enseñanza anterior, y la primera es Éfeso. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: el Señor estaba en medio y está en medio de todas las iglesias, conoce y ve lo que cada uno de nosotros hace. Oiga lo que le dice en el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, tanto maestros como predicadores o profetas, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire los elogios que el Señor le hace. ¿Por qué? Porque en esos términos parecía la iglesia perfecta. Pero aquí viene el versículo 4, en donde viene la queja del Señor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a leer del 5 en adelante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere se dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. La queja. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa gracia, Señor, derramada sobre nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, gracias. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Esta iglesia en Éfeso que empezó de una manera modesta, ¿verdad? Con 12 miembros allá con el apóstol Pablo, cuando él predicó y estuvo aproximadamente 2 años. Ahora, ya vimos el mensaje que era para el pastor o para el ministro, para la iglesia y para los creyentes. Vemos los elogios. La iglesia ortodoxa, pero sin amor. Ahora viene una queja. Pero si estaban haciendo todas las cosas perfectas, ¿por qué hay una queja? Porque la iglesia perdió su primer amor. Probablemente tiene 2 significados. Primero, la iglesia y sus creyentes habían perdido sus sentimientos por Cristo. En griego dice, amas el primer amor. Los creyentes habían abandonado su primer amor. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ya no estaba en sus vidas como primer lugar. Ya no estaba como primero en sus vidas. Entonces ellos se habían dedicado a hacer algo rutinario. ¿Ha oído usted el dicho que dice hacer cosas que parecen buenas, pero al final son malas? Y viceversa, pero
Entonces, ellos estaban haciendo todas las obras, pero ya no había amor. Ya no era el Señor. Ya era por inercia, por mantenerse, etcétera, un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Se colocaron ellos en primer lugar y no el Señor. Y entonces, esto mismo llegó a suceder con la iglesia. Porque para que la iglesia pierda su amor, o para que esta iglesia perdiera su amor, es porque cada creyente había perdido ese amor y se había puesto primero él y después el Señor. Y esto muchas veces es contagioso, porque si el ministro el pastor o el ministro obra de una manera, así son los creyentes. Así es la iglesia, así es la grey. Entonces, por eso el mensaje iba para el pastor, para que el pastor cambiara. La queja para quién era de inicio, de entrada, al pastor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿No te has dado cuenta hacia dónde va? Mire la queja. Porque muchas veces buscamos una iglesia en donde nosotros nos sentimos cómodos según actúa el pastor. Si el pastor es muy rígido y muy duro y nosotros somos rígidos y duros, legalistas, ahí estamos felices. Y si el pastor es muy complaciente y nos gusta que nos complazcan, ahí estamos. Entonces se busca según, ¿verdad? Entonces el mensaje era primero el pastor. Y para que este pastor pudiera enseñar y reconducir a la iglesia. Has perdido el primer amor. ¿Y qué es esto? Tú eres más importante que el Señor. Para ti es más importante ahora el ministerio que el Señor. Lo que es más importante cómo se ve la iglesia, la gente que llega, lo que proyectan, lo que hacen, la visibilidad que tiene. Pero el Señor no, eso no es importante, se perdió. Entonces estaban colocándose ellos mismos y sus propios asuntos en primer lugar. Sucedía lo mismo con la iglesia. Y esto es sus programas, servicios, ministerios y compañerismos. Se habían vuelto más apegados a la iglesia que a Cristo. Habían perdido sentimientos de calidez y amor por Cristo. Habían perdido esta sensibilidad por Cristo, su fervor, esa energía, esa unción. Ya no tenían compañerismo ni comunión, ni oración, ni compartían con Cristo. No como lo habían hecho cuando fueron convertidos por primera vez. Porque podemos tener un servicio de oración en la iglesia, pero es más por tener un ministerio o un programa que de verdad vengamos a orar. Lo mismo puede ser que yo ore por peticiones sin amor, que orar por las mismas peticiones con amor. No andaban en conciencia de la presencia de Cristo, no se regocijaban, no estaban alegres a lo largo del día. Era cumplir, ¿verdad? Y como cumplo con lo que me toca, ya hice mi parte del día. Entonces, dicho en forma más simple, no estaban teniendo un compañerismo personal con Cristo, andando y compartiendo con Él como lo habían hecho alguna vez. Ya no estaban apegados a Cristo como lo habían estado. Estaban más apegados a otras cosas, asuntos de la vida. Lógico, amaban su iglesia y tenían sentimientos correctos y hasta estaban preparados para luchar por la verdad de Cristo. Mire, tenían la capacidad de defender, tenían conocimiento para poder defender cualquier mentira, pero habían dejado de amar a Cristo. Ya no lo amaban de forma personal e íntima, hasta el grado que ya no compartían con Él, ya no tenían esa relación con Él y comunión con Él. Amén. Mire la queja, ¿verdad? Porque yo puedo tener mi devocional y puedo hacer mi oración, pero eso no significa que lo haga con amor, con interés. Se va perdiendo esto. Un ejemplo. Imaginémonos a un joven que se enamora de una muchacha. Quiere pasar tiempo con ella y compartir con ella. Quiere estar apegado a ella y colocarla en el primer lugar de su vida. Y espera
hasta el momento en que le puede llamar, que tal vez o está en la universidad o está en el trabajo llamando, y si no, se desespera porque va a llegar el momento en que puede llegar a visitarla. Pero hay situaciones en las que hay un cambio, ¿verdad? Antes eran 50 llamadas al día, hoy es una llamada al día. Antes eran 2 horas hablando por teléfono, hoy son 2, 3 minutos. Y después ya no es llamada, ahora usa un mensaje. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Porque ¿cuántos decimos? Yo amo al Señor, pero hemos perdido nuestro primer amor. 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire, qué increíble, ¿verdad? A quien amáis sin haberle visto. Al principio le amábamos, no lo habíamos visto, pero con el tiempo, con el agotamiento, es que mire hermano, ya demasiado, y el Señor no viene y no viene, entonces me voy desanimando. No, no es así. Entonces, el primer punto que veíamos, la iglesia y sus creyentes habían perdido sus sentimientos por Cristo. Ahora, pero también la iglesia había perdido su amor por su gente. Porque si dejo de amar a Cristo, voy a dejar de amar a los hermanos. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces era la iglesia ortodoxa, pero sin amor. Y el primer punto para perder el amor es perder el amor a Cristo. Y cuando perdemos el amor a Cristo es más fácil perder el amor a los hermanos. Entonces, ¿qué pasó? También hubo una ruptura entre el compañerismo entre ellos. Así como perdí, ¿cuántas veces? Mire, esto es muy bonito. Cuando nos reunimos, hermanos, reunámonos para comer, tener compañerismo, tomémonos un café, partamos algo, hagamos algo, ¿verdad? Pero llega un momento en que uno pierde eso. Y ya no es lo mismo. El otro mes o el otro domingo me quedo, la verdad que siempre hay uno, pero hay gente que siempre es fiel, que siempre disfruta. Entonces, cuando se fundó por primera vez la iglesia, existía un profundo amor entre sus miembros. Esto está en Hechos 20, del 17 al 38. La iglesia tenía un corazón amoroso y una mano que tendía con ayuda, una disponibilidad para trabajar juntos e incluso durante la persecución. Pero algo ocurrió. ¿Qué? ¿Qué ocurrió? No hay aquí explicación. Aquí no dice qué pasó. De modo que todas las cosas que quiebran el compañerismo o que borren el amor son aplicables también. La envidia, el celo, etc. Hay un montón de situaciones. La crítica, las quejas, una mente egoísta. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Debo de amar a mi hermano como el Señor me amó? ¿Y el Señor me ha dejado de amar? No, entonces no debo dejar de amar, sin importar lo que suceda. Entonces, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué habían perdido su amor? Porque probablemente hubieron celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Entonces hay amor fraternal fingido. Y como el Señor está en medio, ve si nuestro amor es fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero ahora aquí viene en el versículo 4, vimos la queja. En el versículo 5 viene un recordatorio y es arrepiéntete. Arrepentimiento. Dice el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya está la queja, ya te dije, han pasado esto. Ahora arrepiéntete y haz las primeras obras. No, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, aquí viene el consejo. Y el consejo es, arrepiéntete. Estás a tiempo. Imagínense cómo lo tuvo que haber recibido el pastor de esa iglesia. Y cómo el pastor después tenía que hacérselo llegar a la congregación. ¿Y cuál es el consejo? Que se vuelvan a Él. Cuando una iglesia o un creyente se desvían, el Señor emite el mismo llamado que dijo aquí, regresar. Hay 3 etapas que conforman el regreso. En primer lugar, recordar de dónde uno ha caído. Porque dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay que volver a pensar sobre su anterior amor por el Señor. Y esto es recordar su presencia. ¿Y esto qué es de recordar? Los sentimientos, los afectos, ese amor, el fervor, la chispa, la unción, el compañerismo y la comunión con Él. Debemos de orar y testificar. Debemos de tener la conciencia de que si está la presencia del Señor, el gozo y el regocijo de su presencia, que debe de llenar nuestros corazones. Entonces, recordemos la presencia del Señor. Ese amor que existía, yo espero que exista, pero si no, que existía entre usted y Él. Entonces, recuerda, mire, recuerda. El segundo lugar es arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Bueno, es alejarse de lo que fuera que se interpuso entre usted y el Señor y volver a Él. Aquello que se interpuso entre el Señor y nosotros, eso es arrepentirnos. ¿Qué fue aquello que nos alejó? Que empezamos a buscar lo material, que empezamos a fijarnos en los hombres. Hay un error que comete mucho creyente y es que todo el tiempo está viendo la falla de los hermanos. Perdió la paciencia. Ejerce disciplina pero sin amor. Y eso llevó a un cansancio, un agotamiento. Entonces, ¿qué nos alejó del Señor? Arrepintámonos, es decir, veamos qué fue lo que nos alejó. Entonces, porque muchas veces nosotros estamos más apegados a algo de lo que estábamos a Cristo. Algo está consumiendo nuestros pensamientos, nuestras energías, está manteniendo nuestras mentes alejadas de concentrarnos del Señor, del compañerismo y la comunión con Él. Ya no estoy pensando, miren, es que voy a hacer esto porque voy a predicar, vamos a hacer esto. No, estoy pensando, los hermanos no se lo merecen, viene tarde, se duerme, es criticón, etc. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De no tener centrada nuestra mente en Él, en la oración, mientras andamos a lo largo del día. ¿Cuántos de nosotros ya no oramos por los hermanos en decir, Señor, te pido por fulano, por fulana, ¿va?
de que tenga un crecimiento espiritual. Señor, dame amor, dame más paciencia, dame más tolerancia. Ya, ¿qué pasa? Como ya estoy tan cansado y cargado, que ya no oro. No se lo merece que ora. Ya no saludamos como antes. No está compartiendo y teniendo comunión con estas personas como antes. Algo lo ha reemplazado. Algo ha reemplazado en nuestros pensamientos y en nuestra atención. Y entonces esto nos lleva a alejarnos de Cristo. Entonces por eso dice, arrepiéntete. Quita esa barrera, quita eso que te ha alejado, quita eso que te está haciendo que ya no tengas comunión conmigo, para volver a ese amor y para que cuando tú vuelvas a ese amor, tú tendrás amor para con tu hermano, para con tu hermana. Mateo 3:2, y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor se acercó a nosotros. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Según de Crónicas, 7:14, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y tercero, volvamos al 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tercero, y haz las primeras obras. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? Que empecemos a centrar nuestra mente en el Señor y tomarnos el momento justo para orar. Debemos de hacerlo todo el día con mucha frecuencia. Reconozcámoslo a Él en todos los caminos y Él dirigirá nuestros senderos. Proverbios 3:6. ¿Qué más necesitamos hacer? Tomar lapsos fijos para estar a solas con Cristo y estudiar su palabra y orar. 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 3:16, Efesios 6:18. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué son las primeras cosas? Comencemos a caminar como caminaría Cristo si estuviera andando a nuestro lado, paso a paso y hora tras hora. Hagamos esto desde el momento en que despertemos, porque es muy importante, del momento en la mañana hasta el momento en que nosotros vamos a descansar. Entonces aquí mire, has dejado tu primer amor. Hay tantas cosas por las dejar tu primer amor, pero ahora viene la recomendación. Viene el arrepentimiento. Arrepiéntete. Pero viene, y si mire, porque también hay una advertencia. Y ahora vamos a los versículos 5 y 6. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Perdón, dije según 5 y 6, yo leí 6 y 7. Otra vez, 5 y 6, porque aquí hay una advertencia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras de ministerio. Advertencia. Pues si no, oiga, la advertencia, hay una advertencia. El Señor los elogió. Versículos 1, 2 y 3, los elogia de cómo era la iglesia. Era una iglesia ortodoxa, muy buena, sin amor, ¿verdad? El versículo 4 les hace la queja en el cual les invita a que se arrepientan. En el versículo 5 está la recomendación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras. Pero ahora viene una advertencia. Es decir, les está dando un tiempo para que esto sea reconducido. Les está dando un tiempo para volver otra vez al amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es la advertencia. Cristo advierte a la iglesia que puede perder a la iglesia que pierde su amor por él. Y fíjense que aquí vamos a ver una advertencia doble. Esta es la advertencia de que Cristo quitará de la iglesia el candelero de su lugar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de que Cristo quite el candelero? Significa que Cristo hará que la iglesia deje de ser una verdadera iglesia. Eran una verdadera iglesia, pero sin amor. Pero si no se arrepentían, entonces iban a empezar a hacer todas aquellas cosas de las cuales ellos habían luchado. Y esto no ha pasado en muchas iglesias. Muchas iglesias que defendían que esto, pero que un momento a otro cambiaron y empezaron a hacer lo que juzgaron, lo que criticaron. Dejarían de ser una verdadera representante una verdadera representante de Cristo en la tierra. Dejarían de ser una iglesia del verdadero reino de Dios. Dejarían de ser una iglesia que esté en contacto, en unión con Dios. Dejarían de ser una iglesia con verdadera luz y testigo respecto del mundo. Dejarían de ser una iglesia del evangelio de Dios. Y dejarían de tener cerca su presencia de la luz de su presencia. Repito otra vez, oiga la advertencia, y esto en el versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti. Le está diciendo, esto tiene que cambiar ya. Porque si no, voy a vender y quitaré. Eso que te distingue ante los demás. Esto de que, no, aquí, mire, son rectos, lo quitaré, lo perderás. ¿Y esto qué es? Un juicio terrible. Elogio, queja, recomendación y advertencia. ¿O acaso no es un juicio terrible? ¿Cuán terrible puede verse observando lo opuesto, verdad, a lo anterior? Si alguna iglesia ha sido quitada por Cristo, entonces significa que la iglesia, ¿qué es lo que se iban a convertir? En una iglesia falsa, porque ya no serían una iglesia verdadera. Ya no serían parte del reino de Dios. Entonces serían una iglesia parte del reino del mundo. Ya no estarían en contacto y unión con Dios. Por lo tanto, su contacto y unión sería con el mundo. Ya no sería una iglesia con una luz verdadera, sino que sería una luz y con testigos falsos respecto del mundo. Ya no estarían en la presencia del Señor y su luz. Por lo tanto, estarían en la oscuridad del mundo. Ya no sería una iglesia del evangelio. Sería una iglesia con un falso evangelio. Mire qué tremendo. Viene la queja, viene la advertencia, viene la recomendación, la advertencia y viene un juicio. ¿Cuántas iglesias han sido quitadas por Cristo? ¿Cuántas iglesias no tienen vida? Ahí están, pueden estar llenas, funcionando, teniendo hasta programas sociales muy buenos, teniendo clases de doctrina, clases de enseñanza, estudios, pero no tienen vida, son apagadas, son mecánicas, no son más que formas. ¿Por qué? Porque carecen de la presencia de Cristo en los cultos, porque carecen de la luz y el testimonio de Cristo y su poder. Entonces, hermanos, tenemos que evaluar. Mire, qué importante, ¿verdad? Entonces, la primera advertencia es que Cristo iba a quitar el candelero de su lugar. Y la segunda, hay una advertencia de que la pureza doctrinal no era suficiente.
Solo con la pureza doctrinal no era suficiente, porque el amor hacía el cambio de todas las cosas. Y esto es lo que a muchos nos tiene que hacer entender para regresarnos al Señor. ¿Por qué? Porque debemos ser sólidos desde el punto de vista doctrinal, pero así también sólidos en amor. Muchos son sólidos desde el punto de vista doctrinal, pero han perdido su amor por Cristo. Entonces, hay una advertencia, porque estos creyentes sólidos eran los creyentes de Efesios. Fíjese que oiga lo que dice el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjese que se mantuvieron tan firmes en contra de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? No se sabe, pero se piensa que se acentuaban dos cosas. Que Cristo dejó detrás la ley del Antiguo Testamento e instituyó la ley de la libertad cristiana. Que el alma y el espíritu del hombre eran mucho más importantes que su cuerpo. Esto era lo que pensaban los nicolaitas. Entonces, los resultados de esta doctrina se pueden ver claramente. Si no hay ley que los gobierne, entonces podemos hacer lo que queremos. Y profesamos que creemos en Cristo, y si el Espíritu es lo que realmente significa, entonces puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo para hacer cargo de mi espíritu. Entonces pensemos cuánta gente que cree que puede vivir como quiere para asistir y apoyar a la iglesia. Si asisten a la iglesia, creen que pueden vivir como quieran durante la semana. Quiere decir que al día de hoy hay nicolaitas. Mire, ¿cuánta gente cree que está eternamente segura porque cree en Cristo? No, mire, es que él recibió a Cristo cuando tenía 8 o 10 años. Pero ha vivido una vida terrible. Y ahí nunca más se volvió a congregar. No hubo un cambio en su vida, no hubo un arrepentimiento, pero no, es que él fue salvo porque él cuando tenía 10 años aceptó al Señor. No estoy juzgando, no, pero si no hubo un arrepentimiento, si nunca tuvo una vida cristiana. Los nicolaitas creían que podían vivir como querían durante la semana. Continuaban buscando los placeres, las posesiones del mundo y negando la difusión del evangelio y un mundo de necesidades desesperadas. En este tipo de personas no hay ninguna evidencia de arrepentimiento, de una vida cambiada y una vida santa. No hay evidencia de una negación propia, del sacrificio de todo lo que uno tiene y es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el punto de este? La iglesia de Éfeso había predicado y enseñado en contra del error de los nicolaitas. Se habían negado a permitir el error o que este error ingresara o entrara a la iglesia. Eran sólidos desde el punto de vista doctrinario. Sostenían con firmeza la verdad de Cristo y la palabra de Dios, pero carecían de lo importante, de lo principal, el amor por Cristo. Habían perdido su primer amor o habían perdido su amor por Cristo. Por tanto, debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, Cristo no dejó la ley de lado. No es cierto que Él la dejó de lado. ¿Por qué? Porque Él dice que la cumplió. Él la cumplió. Entonces no la pudo dejar de lado. Si no servía, entonces ¿por qué la iba a cumplir? En otras palabras, Jesucristo abrazó la ley y mucho más. Porque Él es nuestro ideal y norma. Ya no seguimos la ley, seguimos a Cristo. Pero debemos de recordar esto. Cristo abraza la ley y mucho más. Por lo tanto, al seguir a Cristo, terminaremos cumpliendo con la ley y caminando en mucha pureza, en mucha mayor pureza y santidad que lo que exige la ley. Porque lo dijo en Mateo 5:17.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué sucede? La ley ya ahora no me condena. La ley me preserva. La ley me dice, me dice, no, lo que estás haciendo no es correcto, es pecado. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y segundo, lo que estábamos viendo con respecto a lo de los nicolaitas, ¿verdad? Segundo, el alma y el espíritu son importantes, pero también lo es el cuerpo. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar nuestra persona, espíritu, alma y cuerpo. Debemos mantenernos puros y santos, tanto en cuerpo como en espíritu, en nuestra alma. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay muchos que dicen, no, es que lo que importa ahora es el alma, ¿verdad? El cuerpo no, entonces voy a fumar, voy a beber, voy a vivir una vida lujuriosa, y ahí están las consecuencias. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, oiga, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Corintios 3, 16 y 17. Estos versículos es en contra de lo que creen los nicolaitas y en contra de lo que cree mucho que dice ser creyentes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque el templo de Dios, ¿quién es ahora el templo de Dios? Nuestro cuerpo. El cual sois vosotros, santo es. Y 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? Y ahora vamos a lo último. Es cierto que hubo un halago por su trabajo, un reconocimiento por su trabajo, hubo una queja, hubo un juicio, una advertencia, pero hay una promesa. Y eso es lo más importante, miren, lo más hermoso, que hay una promesa. ¿Por qué? Porque si te arrepientes, va a haber victoria. ¿Y qué hace a una iglesia victoriosa? Vencedores. 7, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, vencedores, una iglesia victoriosa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, esta es la promesa a los vencedores. La palabra vencedor da la idea de conflicto y lucha. Para que haya victoria es porque hubo un conflicto y una lucha. El vencedor es una persona que vence, que conquista y que obtiene la victoria. Es el triunfador y el conquistador. ¿Qué debe de vencer? Todo aquello que lo aleje o aleje su corazón y amor de Cristo y lo apegue al mundo. Entonces habían sido vencidos porque habían perdido su amor por Cristo. Ustedes han ganado, han tenido victoria en esto, pero en lo más importante han sido vencidos. ¿Y qué puede ser esta derrota? Cualquier posesión, cualquier placer, cualquier cosa que haya empañado el primer amor del creyente por Cristo. Eso es lo que debe vencer el creyente. Entonces, ahora, que quede muy claro esto que voy a decir. La promesa
se realiza a los creyentes en forma individual. No, es que es única obligación o responsabilidad del pastor. No, la promesa es en forma individual. Por tanto, todos los creyentes deben oír los mensajes a las iglesias. Porque si no, se puede descarriar toda una iglesia. Pero es el creyente el que debe de vencerlo personalmente. ¿Cómo? Aquí lo dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice y que lo siga y haga lo que el Espíritu dice. Si lo hace, entonces será un vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga y haga. Entonces, estas son las promesas gloriosas para el vencedor. Al vencedor se le permitirá comer del árbol de la vida. Este es el árbol de Dios, el árbol que da vida, tanto vida plena como vida eterna. El árbol de la vida se ve por primera vez en el huerto del Edén. Adán perdió su derecho de comer de él por su pecado y desobediencia a Dios. Entonces fue echado del huerto y se le prohibió comer del árbol. Esto está ya en Génesis 2:9, 2:16 al 17 y Génesis 3 del 22 al 24. Ahora bien, el árbol de la vida se le da a los seguidores fieles y victoriosos de Cristo, pero no está garantizado. Solo algunos tienen el derecho a él, Apocalipsis 22:14. Y el árbol puede ser quitado, Apocalipsis 22:19. Amén. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la promesa? El vencedor se convertirá en ciudadano del paraíso de Dios. El paraíso es el cielo, el lugar donde mora Dios, el lugar donde da felicidad y existe y éxtasis eternos, en donde el lugar de la perfección y vida eterna, el lugar de la plenitud eterna, el lugar del amor y del gozo eterno, de la paz y el control eternos, del trabajo eterno, del deber y de la honra eterna, de servicios y satisfacción eternos. Y así la lista podría continuar y dar más y más y más. Todo lo que es vida y siempre intentó ser, eso es lo que habrá en el paraíso del cielo. Esta es la promesa gloriosa para el vencedor. Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios 12:14, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y terminamos otra vez con Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, usted tiene oído. Hemos escuchado estas enseñanzas. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este mensaje era para todas las iglesias. Este mensaje es para nosotros. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Regresar a nuestro primer amor o a ese amor con Cristo es un reto para nosotros. Un reto por conquistar todo lo que evita que vivamos para Cristo. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones, hayamos aprendido en estas dos enseñanzas con la iglesia a Éfeso. Pero vamos a estudiar las demás para ir conociendo cada una de ellas, porque es muy importante. Así que yo le animo a que sigamos aprendiendo del Señor. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por ser fiel. Bendícenos. Amén y amén. Pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.